mal caído, pero el pájaro campano no tuvo la culpa. Algún pájaro. En la clase pasada habíamos propuesto el ejercicio de hacer una matriz de paralización. Habíamos visto lo que es paralización. Esto viene del paradigma cuantitativo. Lo que yo les quiero mostrar hoy es un poquito de lo que son técnicas cualitativas. O sea, ya entendemos bien lo que es una técnica, lo que es el instrumento. La técnica en lo cualitativo, en lo cuantitativo que era la técnica de colección de información. Encuesta. La encuesta es Lo clásico. lo clásico. Bueno, y cuando se va a hacer una encuesta, se define, como le dije la vez pasada, esto no es, es un ejemplo, puede haber, hay gente que le es más práctico, inclusive acá ya enganchar con el instrumento, o sea, le es más práctico poner indicadores y poner acá ya las preguntas. A otro le es mejor poner acá una columna que diga técnica, y le diga instrumentos, y le diga personas o fuente de información, y después las preguntas. O sea, pero lo que hace es que sea muy largo y ya se vaya perdiendo, pero depende de cada uno y de qué modelo conceptual va eligiendo para hacer su investigación. Ahora antes de pasar, o sea, yo le quiero mostrar, esta es la parte cuantitativa, le quiero mostrar instrumentos cualitativos y cómo se hace lo cualitativo. Para después, en otro momento, después ya pasar a ver los trabajos, aquellos que hicieron cuantitativos miramos y los que hicieron cualitativo también. Y después empezar a hacer lo que sería la tabla de especificaciones, la matriz de datos, el cuestionario y las opciones de procesamiento, ¿verdad? Que ustedes ya saben, hay dos software que vimos nosotros el año pasado, o el SPSS o el Atlas TIC, o el Stata, o el que les, o Excel si algunos quieren hacer, a que les parezca. Bueno, no recibí ninguna pregunta de los trabajos de corregir la semana, creo que el domingo envié. Nadie me preguntó nada, nadie o sea, no contestó nada, ni humo no hubo, ni señales de humo. O sea, asumo que se entendió, ¿verdad? Sí. O sea, seguimos. Porque como les expliqué en el portal pueden hacer las preguntas. O sea, hay un lugar donde dice mensajes. Cuando escriben ahí, a todos nos envían al email. O sea, yo recibo en mi bandeja, yo ahí puedo responder. O sea, yo les voy a insistir que usemos eso para preguntas para aclarar el trabajo, preguntas conceptuales. Por ahí levanto cosas que en el link no andan, me lo avisan. Ya yo puedo haber copiado mal. Me escribía ahí, profesor, ahí abajo está, siempre hay un espacio de mensaje. Favor levantar de nuevo el link. Yo sin problema voy, copio y lo pego otra vez. Pero si no me avisan, yo asumo que anda, güey. Sí. Y si quieren, dale. Bueno, técnica cualitativa. Están los dos enfoques, el enfoque cualitativo y cuantitativo. Las técnicas entran en los procesos.
En lo cualitativo ya hay más técnicas de recolección de información, dependiendo de la investigación, del alcance de la investigación que uno quiera hacer. Generalmente es inductivo y se hace más énfasis en profundizar las ideas, en ver las diferencias, no la generalización de resultados. No busco replicar acá la información, busco la diferencia. Acá sí busco más precisión y busco la réplica. La encuesta de hogares es un ejemplo bien cuantitativo que busca, además generaliza. Nos dice, hay tantas personas, 6 millones de habitantes este año, se generalizan en base a una muestra que generalmente van de 6.000 a 5.000 individuos encuestados. Esto de acá es distinto. O sea, si es un estudio de casos, puede con 2 instituciones ya hacer un informe. O sea, no importa la cantidad, sino la variabilidad, lo distinto. En esto se enfoca acá lo cualitativo. Y tiene por eso unas técnicas distintas, porque lo que busca es la profundización. Y acá también. Acá todavía no hablamos yo creo que diferencian lo que es técnica de instrumento. Yo puedo preparar un cuestionario de entrevista, pero uso la técnica cuantitativa. O un instrumento de entrevista y uso la cualitativa. ¿Cuál es la diferencia? Yo con lo cuantitativo, yo puedo irme y mi forma de construir el instrumento tiene preguntas cerradas y pregunto netamente variables cuantitativas. Y acá es un cuestionario de que uno tiene que llenar y tiene preguntas abiertas. Por eso, la técnica tiene que ver también cómo también voy a cargar a la computadora la información. O sea, yo tengo o cómo voy a procesar si no voy a usar computadoras. Porque si yo elijo hacer entrevistas y grabo, pero no preví qué técnica voy a usar para desgrabar, cómo voy a usar una técnica de categorización, si yo no veo todo el proceso que va hasta la elaboración de una base de datos o de un informe, yo puedo perder información en el camino. Técnicas cualitativas. ¿Cuáles son ¿Cuáles son las ventajas de las técnicas cualitativas? ¿Quién me puede indicar una ventaja de la técnica cualitativa? Que es a profundidad. Y que es abierto también, o sea, que te permite hacer como un recorrido en torno al contexto, en torno al tipo de conversación que estás teniendo y venir hacer un recorrido por las preguntas. Empatiza más también con ellos. También. Tiene un bajo coste. ¿Tiene bajo costo? Sí. La cualitativa. Y depende. Depende, porque si vos vas a pagar por horas de desgrabado, es costoso también.
si vas a pagar en función a desgrabado, supongo. Generalmente tiene un bajo... Sí, vos te referías que generalmente tiene un bajo costo en el sentido de que es accesible, ¿no? A poder realizarlo. Cualquiera puede realizar un estudio cualitativo. Ahora bien, la extensión de dicho estudio cualitativo varía de acuerdo a los estudios que uno tiene. Pero es muy diferente, ¿no?, de realizar un estudio cuantitativo en el cual hay que hacer inferencias de una gran parte de la población y necesitar una muestra grande. Eso implica costos más grandes. A eso se está refiriendo. Yo no creo que cualquiera pueda hacer un estudio cualitativo por tener que depende mucho, tiene un bagaje más expertise. No me refiero al bagaje intelectual, me estoy refiriendo a, diríamos, a la parte de recursos financieros. Claro, pero si yo quiero tomar experiencias, generalmente se usan los dos. O sea, si yo quiero saber la diversidad de opiniones, o sea, quiero hacer una técnica cualitativa y vos me estás diciendo que iba a ser a nivel grande, nacional, ahí tendría que plantearte que estás haciendo mal la técnica, porque tendrías que usar una mixta para abarcar más. Porque generalmente la cualitativa es el enfoque, o sea, el enfoque y entiéndase no en números, sino en diversidad estamos hablando de atributos distintos. Yo lo que mi muestra no está dada por la cantidad, sino por atributos distintos. Por eso que se hablan de actores claves también. Claro, No busca una representatividad claro, estadística, sino de atributos. de atributos. Porque si yo hago una investigación cualitativa de muestras de cantidad de personas muy grandes, eso es, imagínate toda la información que te va a venir, o sea, no es manejable tampoco. O sea, generalmente se parte conceptualmente ese tipo de investigación en cuantitativa y cualitativa, y el costo ahí baja. Yo en ese sentido digo, generalmente es más, menos costoso el hacer una investigación en términos de trabajo de campo. Estoy hablando de la técnica, no estoy hablando ni del procesamiento solamente me estoy refiriendo a este bloque de la investigación. Pero también, o sea, puede haber casos en que la cuantitativa resultó ser muy barata y la cual y más. Fíjense la diferencia también que hay unas técnicas, por ejemplo, de entrevista. Generalmente se hace mucho énfasis en capacitar al entrevistador. Se tiene que gastar mucho tiempo en el entrevistador. En la técnica cuantitativa no es más tanto el costo, si bien necesita una persona que sepa, pero lo que ahí cambia es que la persona debe saber de administrar el cuestionario. En cambio, en la técnica cualitativa, por ejemplo, en una entrevista, uno tiene que hacer una capacitación, se tiene que invertir en la persona que va a entrevistar. Se tienen que hacer roles, o sea, le tienen que escuchar a uno, entrevistado, entrevistador, tiene que haber un tiempo más largo, se invierte más acá. Sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué le parece que eso es así? Porque hay características especiales, por ejemplo, en una entrevista, uno no le puede decir a tu entrevistado, darle una aceptación, ¿verdad? No puede ponerle un juicio de valor en una pregunta, porque eso distorsiona la respuesta Claro. que te va a dar el entrevistado. Claro. O sea, necesita una expertise especial. Es otra, y está bien enganchado, por decirlo de una forma, a lo que va a preguntar y a quién va a preguntar. O sea, si yo voy a contratar con jóvenes, o sea, tiene que haber personas que tienen manejo de grupo de jóvenes. O sea, yo no puedo. Lenguaje tiene que ser. O sea, yo hago una pregunta. Es más, la guía de entrevista, yo leí
no pasan, las cantidades de preguntas no pasan de 10. No deberían ser más de 10, o sea 5, y entrevista a profundidad. Y si es que, por ejemplo, tenés una entrevista semiestructurada y la respuesta que te está dando la persona en realidad no está apuntando a la respuesta que querías vos obtener, en el sentido de que se está yendo por las ramas, vos tenés que encontrar preguntas similares que orienten a la persona para que entienda lo que vos le estás preguntando, ¿verdad? Y si te das cuenta de que esa respuesta puede ser profundizada, de vuelta volvés a formular una pregunta que te permita ahondar, ¿verdad? Por ello necesitas conocer también del tema, no solamente necesitas conocer de cómo hacer la entrevista. Claro, por eso les digo que el presupuesto tiene que ir al entrevistador, o sea, y generalmente usando la técnica cualitativa se utilizan no grupos grandes de gente, o sea 10 personas y se le capacita, se le enseña, se le hace el rol del entrevistado, o sea, ahí está el fuerte, porque depende, les digo, 99% de tu investigación que eso salga bien o mal. O sea, gastaron todos los recursos en irse al lugar y la persona no supo sacarle. Es más, no puede haber una persona tímida, ¿verdad? Como entrevistador. O sea, por no le preguntaste, tenía vergüenza. No, ¿cierto? Hay autores incluso que dicen que cuando se trata de una técnica cualitativa uno tiene que tratar de contactar con personas que más o menos te digan este es el líder, entonces vos más o menos ya sabes quién está dentro, inmiscuido dentro del problema, como para poder apuntar a qué es lo que vas a querer o a quién vas a entrevistar. Claro, o sea, depende de la metodología. Hay un estudio antes, luego que es de contexto. Sí, totalmente, pero en la cuantitativa, o sea, yo quiero hacer ahí una observación. Hay instrumentos que tienen preguntas abiertas que la gente trabaja como si fuera una investigación cualitativa y se va y le lee y lo que responde nomás le lee. Bueno, ya hice una entrevista a profundidad, ya hice un método cualitativo y me voy 2 líneas. O sea, eso es un cuestionario, no es una entrevista a profundidad. Sí. Es lectura de un cuestionario. Por eso es que dice que cuando las entrevistas son semiestructuradas, más bien tus preguntas sirven de guía, que vos podés ir sacando más cosas, incluso cosas que vos no pensabas investigar y ir modificando el anteproyecto. Y tanto de eso que decía vos del estudio del contexto, que hay veces que yo no me puedo ir con una grabadora. A esa gente se inhibe. Y bueno, y tengo que irme con 3 personas, 2 que me escriban y 1 que haga la entrevista. O sea, se tiene que valorar a la hora de ver el objetivo. Hay, por ejemplo, la vez pasada yo participé, el CEPEC, no sé si conocen todo, hicieron una encuesta en el 2008 de salud reproductiva. Dificilísima hacer esa encuesta. Dificilísima, y tenía que ir en guaraniente la persona al lugar, mujer, todo. No había forma, y eso era en cierta zona. En otra zona ya era una persona más. O sea, había mucha variedad de gente que va a recoger la información. No había un estándar. Un estándar, bueno, queremos enfermeras que sepan de salud reproductiva, que sepan. No, en algunos lugares eran enfermeros, en otros lugares eran hombres que el señor tenía que estar ahí hablando. O sea, no crean, pero así todavía en algunos lugares. En algunos solo con mujeres se habla. O solo con mujeres se habla. ¿Me entiende que no es solo en la técnica cualitativa? Hay que ponderar mucho esas cosas del contexto. No podés ir vertido chuchi en un lugar donde es de zona de pobreza, por ejemplo. Para preguntar eso tenés que irte previamente 5 veces por ahí. No es que vos te vas a hacer poco y ya está. Sí. No basta con eso. Bueno. Las desventajas.
carecen de la precisión de las técnicas. No sé si también es una desventaja, ¿verdad? Porque uno no está buscando medidas de precisión, ¿verdad? Y lo otro tampoco, son conclusiones, no generalizaciones, no son generalizables. ¿Qué quiere decir eso? Vale para ese caso, ese lugar, ese tema. Claro, en ese caso, en ese contexto, en ese momento. En ese momento. Porque si te agarró Pireva ahí, capaz que termine diciendo cualquier cosa a tu directora. Hace una Y cierto. Entramos entonces, ¿cuáles son las técnicas? De acuerdo, al final de esta diapositiva tengo el libro donde saqué esto. De acuerdo a este libro, son 3 libros. Grupos nominales. ¿Y por qué elegí este? Porque me parecía un lenguaje muy sencillo. Grupos nominales, ¿qué se caracteriza? Que tiene una fase de reflexión individual en donde se generan las ideas, y otra segunda en donde se pone en común la discusión y se hace una evaluación y un posterior ordenamiento. O sea, grupos nominales tienen varias etapas. Hay una diferencia con el tema del focus group. El focus group viene de la nomenclatura Yankee Group y viene del área del marketing. Y generalmente se hace focus group y la persona sabe del producto y pregunta la opinión del producto. Es un peloteo. Y una encuesta grupal. ¿Sí? En cambio, grupos nominales viene de lo europeo, que primero tenés que, o sea, la persona no se abstrae y hace una reflexión individual de ideas. Bueno, esta es una técnica. Como grupo de discusión. Similar, o sea, pero en el grupo de discusión son expertos los que... No, es otro. Después viene el grupo de discusión. Esto es otro. En el grupo de discusión, expertos son... En la otra son más específicos. ¿Cuál es la diferencia entonces en esto? Estas nominales, hay 2 etapas. Una donde se genera una reflexión dentro de las personas, y otra donde se genera una conclusión, una evaluación del problema. O sea, ¿dónde queremos cerrar el problema? Hay 2 etapas, o sea, te vas hacer como talleres de varios encuentros. Esto generalmente se usa para hacer proyectos. Eso no es como un grupo de discusión. No. Los grupos de discusiones que yo quiero hablar sobre el aborto, que es tema tan yo digo. El aborto, y hablo con el monseñor, hablo con el pastor y tal, y se generan personas ya con un tema predefinido. Acá hay Tipo para boda, para... Sí, esto se hace para esto, o sea, porque se genera, vamos a hablar del problema de la municipalidad, ahora que vienen las elecciones, y se empieza a generar un debate. No, yo quiero camino, yo quiero canchita, yo quiero... Y después se genera una discusión y un cierre. Es una técnica cualitativa. Suponte que conformamos como estamos ahora, es para entender, ¿verdad? Sí. Y cada uno conforma un grupo diferente o todos trabajamos en el mismo tema, el grupo. Viste que para el FODA, por ejemplo, se suele conformar grupos diferentes, se trata un tema y se analiza sobre eso y se expone lo que cada grupo llegó a concluir, digamos, y después como que se hace un cierre, ¿no? ¿Es así? Porque hay otro que se llama técnica de café.
Habla que no es tan... esto que está acá, para no confundir, es más o menos así como vos decís, pero no se genera... esa partición depende del objetivo del proyecto. Si vos querés tocar dimensiones, vos decís, bueno, quiero ahora el grupo que hable en una municipalidad de las calles. Bueno, nos juntamos a cuáles son los problemas. ¿Y no puedes relatar más o menos cómo sería así, básicamente? No, porque al partir como vos decís, como el FODA, yo ya asumo que hay, esas son las dimensiones del problema. En cambio, en esto yo quiero una reflexión en base a una situación en particular. Por eso le decía, cuáles son las necesidades de la... Es muy amplio lo que digo. Pero un ejemplo podría ser, por ejemplo, un problema cultural, en Por donde cada individuo le da una interpretación de los hechos y después te saca una idea. Se saca y se va sacando los problemas en común y después se hace una evaluación. Porque de la otra forma, yo ya parto en grupo, ya digo que estos son los problemas. Ya, En entiendo. cambio, esto más bien es encontrar hay un tema común. Quiero saber cuál es el problema educativo acá en la comunidad. Y ahí se empieza a genera el debate. Y después sale Una conclusión. una evaluación y posterior ordenamiento. ¿Viste? Se ordena después o sea, salió, pero esto requiere mucho trabajo. O sea, no es que te vas a ir una semana por ahí te lleva a hacer. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Si uno va a hacer un proyecto en la comunidad, medio va validando el proyecto. Uno ve varias propuestas si es usado en una comunidad, pero si es usado en lo mismo en un colegio, ¿verdad? Si uno va a un colegio y quiere ver el problema en la institución, yo no le quiero leer toda la No, hace falta. yo les dejo Ya esto. dijiste súper bien. Lo inconveniente es que tiene que haber un líder. Así como una entrevista tiene que haber una persona que maneje el grupo. Aquella persona que no maneja el grupo no va a... Y la gente que generalmente hay un curso que yo hice que no le contestan al profesor su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, timidez de exponer su idea. Nos hablan así, bueno, eso puede ocurrir en el grupo. No, cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. Yo soy muy Pero- tímida. Pero ese es el inconveniente de hacer grupal. Les dejo después la diapositiva el PowerPoint, les dejo Está bien. Está bien acorde a su edad. el disquete y eso no funciona más. ¿Por qué no se pintaba oficial Acorde a su edad con el disco. Observación participante es aquella que participa de forma activa y se identifica con el grupo. Se usa mucho para estudios etnográficos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el sacerdote que vivió con él hizo esa técnica, vivió con una comunidad indígena. Sí. Y usó esta técnica. Él era parte de... O sea, él quería entender cómo... y explicarlo, cómo vivían sus costumbres, y logró un material muy rico de esa comunidad. Hay una bióloga que hizo lo mismo, con humor. Sí, esto se usa mucho con los sociólogos. O sea, los sociólogos es lo que agarran esta técnica. Y pues una vez más a lo que hablábamos hace rato, requiere una expertise también. Totalmente. Es distinta la expertise de cada técnica tiene
requiere de un expertise distinto y conocimiento distinto, ¿verdad? Que el expertise. Bueno, la ventaja es que se aproxima bastante a la realidad social. Esa es una ventaja, pero necesitas estar mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno. Técnicas Delphi. Este ya por la palabra se dan cuenta de dónde viene la... Ah, de la foto. No es selfie. Ya estamos posando. El código. Esto viene de los yanquis, de los militares. Es un método de estructuración del proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de tratar un tema complejo. Y esto se usaban mucho a la hora de resolver problemas estratégicos. Si ustedes buscan Michel Godet, caja de paradigma de Michel Godet, se usa mucho para elaborar proyectos. Michel Godet trae un software que habla método Delphi. Y es todo gratis, está en la nube. Prospección estratégica le llaman. Es para elaborar proyectos. Él hace varios escenarios posibles dentro de una situación social, ¿verdad? Y él pone como una de las técnicas la técnica Delphi, que es para por eso le digo, un escenario específico en un contexto específico. Pero esto difiere mucho de lo que dijimos hace rato de la observación participante o de la observación en que donde hay personas no nominal, porque esto tiene una estructura. Esto, o sea, se va con una estructura, o sea, son entrevistas que van con estructura, no, de la otra es más libre. Acá en esta los participantes se sienten libres de expresar sus ideas. ¿Por qué? Porque se le da el cuestionario o la guía de entrevista y ellos se van a contestar y te envían. Voy a analizar y le envía otra vez. Y te envía otra vez y le envía al otro. Y es una cosa que, bueno, a algunos les encanta, ¿verdad? El consenso, y acá la gran limitación es lograr el consenso. Ya voy a terminar, ya no se preocupen que para hacer el otro. Después ya se dan cuenta que al PowerPoint ya había ponido ventajas, ya me cansé, ya puse nomás ya lo que quiere decir. Y después le digo, bueno, ya está el libro, lean la ventaja. Muy bien. Viste que soy por lo menos práctico y honesto y sincero, ¿verdad? Técnica a profundidad. Y todos sabemos eso. O sea, está acá no por el orden de importancia, sino por técnicas a profundidad. No es que voy a agarrar a una persona y te va al fondo y ahí le haces la entrevista. Se entiende como la interacción entre dos personas planificada y obedece a un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la entrevista a profundidad? Entrevista a profundidad, perdón. Psicoanálisis, paradigma. Es una técnica. Grupo de discusión, y acá tal vez habíamos dicho, un grupo reducido de personas. ¿Cómo que terminar el psicoanálisis? No. Yo más pregunté si la entrevista profundidad la usan los psicólogos cuando la entrevista a los pacientes.
No, Saltó la psicóloga. La psicóloga que no, el psicoanalista. Ay, claro. Grupos de discusión, en grupos reducidos de personas. Esto difiere, como le dije otra vez, del focus group. El nominal y el focus group también. Historia de vida es también, casi todos sabemos lo de historia de vida, ¿verdad? Lo tenemos Está llamando pero no contesta. ¿Verdad? Historia de vida es una relación de personas o grupos, no necesariamente de individual. Y eso trata de recoger información longitudinal de una persona en términos de su vivencia. Puede ser también la comunidad, puede ser un grupo de personas, y trata de recoger esa información. Hasta aquí hay alguna. Esta es la técnica. Bueno, supongamos que nosotros nos ponemos en el contexto de cómo para ubicarnos. Nosotros en este curso, ahora es el momento que vamos a elegir, o sea, conocimos la pregunta de investigación y después hicimos el objetivo. Ahí se nos desprende, ya nos da indicio qué enfoque vamos a tener, ¿verdad? ¿O no? No, lo que estamos más o menos que vamos a usar el mito. O lo que estamos más o menos no sé. Si en la pregunta se plantea, por ejemplo, si vos pones efectos, relación, vos estás planteando ya algo. Porque si planteas correlación o relaciones, vas a tener dos variables, querés saber la relación de una con otra. Objetivo saber las tendencias de opinión acerca de la instalación de un shopping en mi zona. Yo le doy el ejemplo de ustedes, describir las metodologías de enseñanza en una clase X. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo puedo hacer una matriz, una guía de observación, pero mi técnica puede ser cualitativa o cuantitativa. O sea, yo a lo que voy es que yo me voy definiendo por o sea, después voy a cerrar bien cuál puedo usar los dos también. Para saber la metodología puedo hacer una encuesta y selecciono casos donde observo el aula, hago algo mixto. Pero lo que voy es que en el ejercicio que estamos haciendo, lo que yo quiero es que acá nosotros definimos lo cuantitativo y empezamos a operacionalizar las variables. Y ahí empezamos a definir cómo vamos a encarar y seleccionar una técnica. Y ahí va a decantar cuántos instrumentos necesitamos, porque la técnica, después tengo que ver el objetivo de la información. O sea, si yo quiero saber información de alumnos, uso una entrevista, si quiero, o una encuesta. Si quiero mi fuente de información es los docentes o el aula misma, uso una observación de clase. Bueno, acá en lo cualitativo no existe la matriz de operacionalización. Yo no sé si eso es lo que me preguntaste la vez pasada, Felipe. Sí, pues yo me centré en las dimensiones, en la variable. Lo que estábamos reflexionando es que según los autores y los textos de metodología van enfatizando la idea que el proceso es el que va... Sí, en lo cualitativo cambia. Sí. En lo cualitativo cambia. Yo pensé me refería a las variables. Pero si el enfoque es cualitativo, se generan los grandes temas
de que uno quiere indagar. Se dimensiona se dimensiona conceptualmente el tema y se ve la fuente de información. Se indaga y después a la vuelta se hace una matriz de... ahí ya hay una técnica, hay recolección de información. Podemos categorizar. Sí, hay algunas categorías que inicialmente estaba propuesta ahí en las declaraciones, claro, de la persona, sí, se reproducen, sí, o no, o aparecen sí, otras. Ahí se hace el plan, se hace un pequeño plan de análisis y ahí se va recogiendo. Es a la inversa. Acuérdense que inductivo, deductivo, pues yo quiero acá se entiende lo que les estoy diciendo, la diferencia entre la matriz, la operación cuantitativa y cómo yo acá voy definiendo mis variables, mi análisis, cómo voy a hacer mi análisis después. Mis variables se hace, yo puedo tener, de hecho tengo que tener dimensiones, objetivos y personas a quien voy a entrevistar y las variables que voy a indagar. Yo hago preguntas alrededor de eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué categorías salen después? Voy agregando eso. Una consulta, Néstor. De los niveles de investigación, viste que tenés de exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, etc. Por ejemplo, en el enfoque, para un enfoque cualitativo puede ser usado para explicativo, para un nivel explicativo, o necesariamente tiene que ser cuantitativo. Yo puedo porque la palabra explicativo viene lo cuantitativo. Por eso. Yo quiero explicar, generalizar, replicar, precisión, yo acá en lo cualitativo más bien puedo apoyar esta explicación, pero no puede ser cualitativo. No puedo yo decir voy a hacer una investigación explicativa y de enfoque cualitativo. De enfoque cualitativo. Entonces, lo que podría hacer yo es cuantitativo, o sea, requiero sí o sí para hacer el explicativo que sea cuantitativo y sumado a ello puedo complementar con cualitativo. Pero yo, nada más para recalcar eso, ¿verdad? No puedo hacer explicativo usando un enfoque cualitativo. No, porque la técnica misma de cualitativo trata de opiniones o de vivencias específicas. Por eso yo le decía, lo cualitativo no es tanta es otra cosa por lo cualitativo. La muestra no es tanta la cantidad, sino es la particularidad diferente. Pues yo quiero, es como hacer acupuntura, o sea, específicamente ahí necesito esa información que no tengo por ejemplo, que no me da lo por ejemplo, si vos ya sabés por estudios cuantitativos los factores relacionados a la pobreza, suponte que por lo cuantitativo ya sabes. Sí. Entonces vos podrías hacer un estudio cualitativo que solamente profundice esos factores que ya por lo cuantitativo en otras investigaciones ya están dados. Sí. Pero de esa forma se le va a llamar un estudio explicativo. Cuando profundiza nomás ya por lo cualitativo. Tal vez, inclusive descriptivo, tal vez podría... hasta descriptivo, sí. Sí. Pero no. Porque el explicativo necesita la prueba de hipótesis. Exacto. Necesita que las variables sean dependientes y la fuerza estadística y la representatividad y la aleatorización. Por eso, o sea, es interesante la pregunta porque el enfoque tiene que ver con el paradigma y la técnica que voy a usar después. Y el tipo de investigación tiene que ver con el alcance, hasta dónde yo quiero llegar. Yo digo, yo hago una investigación exploratoria con enfoque cualitativo, perfecto. Entonces hago una investigación explicativa con enfoque cualitativo, ahí te van a decir no es. Pero por eso yo en la primera clase decía que a mí me lleva mucho a dividir estos enfoques con el tema de explicar y comprender. Porque el enfoque cuantitativo realmente busca explicar de las diferentes formas y el otro como se mete con
con el subjetivo, se busca comprender más la situación. Entonces, hay autores que lo colocan encontrados sin que eso signifique opuesto, pero diferentes en términos al árbol que construye. Claro, pero fíjate una cosa, yo puedo usar, se me ocurre nomás algo, Sí. yo puedo usar el enfoque cuantitativo y acá hago guía, hago preguntas abiertas. Claro, pero igual después. Claro, pero después yo agarro, categorizo, pongo en categoría y cuento cuántas veces aparece en esa entrevista. Pero O sea, la no hace, entrevista no, es, ¿verdad? claro, pero a lo que voy es que si yo tengo un enfoque cualitativo, la técnica y el análisis debe ser cualitativa. O sea, yo puedo tener, porque generalmente se elige todo esto y lo último que metemos al instrumento. Hay gente que dice, no, yo no puedo meter acá preguntas abiertas porque mi enfoque es cualitativo. O sea, tiene que ser netamente cerrada, con categorías. Entonces no define eso define el enfoque. O sea, yo en mi instrumento puedo hacer abierta, pero después categorizo, pongo un número y cuento. Miren, me fui y hice 200 entrevistas. Y eran en cuestionarios con preguntas abiertas que la persona redactaba y yo lo que hice, cargué en un Excel, Atlas TIC, y en vez de dar las cuestiones, en vez de hacer mi nodo neurológico para ver si con dónde se van conectando, lo que hago cuento. Aparecieron tantos casos, aparecieron tantos. Perfecto, no está mal, porque yo estaba dentro del enfoque cuantitativo. O sea, lo que determina el análisis es el enfoque. Y el enfoque tiene un paradigma. Es más complejo en el sentido de que uno tiene que encontrar una técnica un poco más coherente con lo que va. Claro. Porque requiere más trabajo. Definitivamente una entrevista requiere la desgrabación y a partir de ahí vos recién categorizar. Claro, pero si yo hago eso, tomo 200 entrevistas, después digo, cuento otra vez y digo, ¿sabes que el 20% me contestó eso? O sea, no hubieras tomado una eso es cierto, no tiene mucha, pero ocurre. Lo que hay en estos estudios internacionales es veces que quieren presentar el rostro humano y van acompañando los abordajes cuantitativos con algún testimonio o alguna historia de vida o Claro. algo. Pero evidentemente eso no forma parte de la metodología, sino más bien un complemento, una mirada. Claro, yo muchas veces asistí a informes cuando decían estudios de casos y decían, bueno, el efecto, me acuerdo de la computadora por niños, es que están el uso es, se usa en esto. Y la forma en que uno está reportando es generalizando. ¿Me entiendes? O sea, no está mal el estudio, pero la forma que uno reporta es generalizando la información. O sea, uno hizo 2 estudios de casos y quiso ver cómo en la casa estaban usando la computadora. Y yo digo en mi informe, en las casas que tienen computadora pudimos constatar esto. Y está generalizando con uno. En cambio, mi informe era de las casas visitadas. Eso es lo que confunde a veces cuando uno agarra, a mí no me confunde, cuando agarra un informe y la ficha está muy, no tiene qué enfoque tenía esa investigación. Después uno se da cuenta que al final era un enfoque cualitativo, pero tranquilamente, bueno. Lo que yo les propongo ahora, ya que vimos los dos, lo que sería el enfoque cuantitativo y el enfoque quali, es siguiendo lo que el lunes trabajamos, habíamos quedado que gente que quiere trabajar en forma grupal, trabaja en forma grupal. Y hay gente que quiere trabajar con el trabajo del CIE, trabaja con el trabajo del CIE, que se sienta libre. Lo que yo quiero que se defina ya de ahora para cerrar
El trabajo el continuo. trabajo grupal y el proceso terminar con un instrumento ya dentro de una técnica. Y no se preocupen, si yo elijo una técnica cualitativa no voy a saber lo que pasa con la cuanti. La idea es mostrar acá las dos vertientes y estamos en un ámbito académico que queremos todo construir y aprender, ¿verdad? No es que vamos a criticar ni nada, o sea, presentamos acá y estamos en un ámbito académico. Por eso necesito que se definan los grupos. Me pareció mucho hace 5 personas en un grupo. O sea, a mí me parecía ideal que sean 3, o sea, que se dividan. Si no hay cambio en la forma en que se trabajó el lunes, prosigamos con, si hay alguna pregunta con lo que es no sé si primero no todos terminaron. Yo querría que lo que resta, los 20 minutos, 25 minutos que resta, terminar esto, porque después ya quiero pasar a la parte ya que es de la matriz de datos y hacer unas observaciones de cómo vamos a procesar, que tengamos presente para ver qué instrumento vamos a elegir y después hacer la tabla de especificación del instrumento. Se entiende la propuesta y cada instrumento, cada forma varía de acuerdo al enfoque de cada uno. Me imagino que todos trajeron la tabla. Es una imaginación, ¿verdad? No, sí, que me van mostrando, o sea, no. ¿Se entiende? Ya. A lo mejor también de un grupo que a lo mejor es grande, puede salir más de un instrumento, porque viste que son de varios, si vas a hacer docente, por ejemplo en el caso del supervisor, te pongo nomás que puede salir a docente, a directivo, a supervisores, sí. Son varios instrumentos de una sola investigación. Claro, sí, ese es el compromiso del grupo, Claro. yo no tengo Pregunto problema. si esa podría ser una opción. Yo no quiero que sea muy grande y yo quiero que aprendan. Claro. Sí. No vamos a participar. Que no sea muy... Que si todo hay trabaje. 5, que haya 2 instrumentos o 2 Perfecto. puede ser. Y bueno, nos movemos chicos, como en el colegio. Quedamos. ¿Sí? No, Sara se va a ir a la César. Claro. Es una matriz César. de la tabla de especificación. O sea, que tenían 3 matrices.